pararme delante de ustedes luego de 4 meses de no haber podido compartir la palabra. Como muchos saben, estuvimos tanto mi familia como yo fuera del país por un tiempo en un internado pastoral en Texas, y hoy me honra poder regresar aquí y predicar por primera vez en la Catacumba 5. Me bendice y me honra el poder estar aquí. La última vez que prediqué, antes de irme, hicieron un bautismo también, y ahora me toca otro bautismo, así que supongo que hay un mensaje que me están dando. Para los que estuvieron aquí, la última vez me tiré, pero hoy está muy frío para tirarme, así que hay algo que está en mi corazón. ¿Y cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón. Jesús, en un momento dado, cuando estaba ya afilando su camino para poder llegar a su destino aquí en la tierra, Jesús comienza a definir lo que es Él y para qué Él vino aquí en la tierra, y comienza a declararlo. Y en un momento dado, Él se para, y puedo imaginármelo a Jesús deteniéndose y diciendo: yo soy, y esa pausa, y luego de la pausa decir: yo soy el buen pastor. Y Jesús se definió a sí mismo como el buen pastor. Y luego en Juan 10, que es donde está este momento donde Jesús define que Él es el buen pastor, Jesús declara lo siguiente y dice: hay una diferencia entre el buen pastor y aquellos que no son pastores. Hay una diferencia porque el pastor tiene un propósito. El pastor tiene la capacidad de hablar, y las ovejas obedecen y escuchan mi voz. Escuchan y obedecen mi voz. Las ovejas son guiadas por mí, el pastor viene para guiarlas. Pero hay algo bien importante, porque en un momento dado dice: cuando el lobo llega y viene a atacar las ovejas, en ese momento se va a definir quién es el pastor y quién no es el pastor. La realidad es que muchos de nosotros tenemos voces constantes en nuestra vida que nos hablan y nos dirigen y nos guían. Y no siempre la voz que nos dirige es la voz de Dios. Muchas veces tenemos la voz de la presión, la voz de la necesidad, la voz de la inseguridad, muchas voces que nos pueden dirigir, pero Dios anhela que sea su voz la que nos dirija. Entonces el pastor dice: yo soy el buen pastor. Jesús dice: yo soy el que vengo a guiarte, yo soy el que vengo a hablarte, yo soy el que vengo a protegerte, yo soy el que vengo a cuidarte en el día del mal. Y dice Jesús: cuando viene el lobo a atacar, y el lobo siempre es señal de violencia que viene en contra de los hijos de Dios, cuando el lobo viene a atacar, Jesús dice: ese día tú sabrás cuál es la voz que te está dirigiendo. Porque aquella voz que te dirige, que viene del cielo, cuando el buen pastor es el que te cuida, cuando viene el lobo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero cuando no es el buen pastor, cuando es un asalariado o otro tipo de voz, salen corriendo y dejan a las ovejas solas. Y somos muchos los que en momentos de necesidad, muchos en momentos de incertidumbre, hemos quedado solos con las voces que nos estaban guiando. No sé qué tienen los tiempos difíciles que logran definir lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Los tiempos difíciles logran sacar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Los tiempos difíciles definen quiénes son y quiénes no son. Y no hay duda que en el tiempo que estamos viviendo hoy día, estamos viviendo tiempos donde Dios está definiendo su voz en nosotros, donde Dios está definiendo nuestro corazón, donde Dios como pueblo anhela guiarnos y Él ser nuestro pastor. Años antes de Jesús haber dicho: yo soy el buen pastor, un salmista hace un retrato de lo que era el pastor para nosotros y cómo él veía a Dios para su pueblo. El Salmo 95 dice: nosotros somos ovejas de su prado, y dice también: somos pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios anhela poder pastorear, guiarnos y velar por nosotros. Precisamente en el tiempo que Puerto Rico está viviendo, Dios quiere cuidarte.
En el tiempo que estamos viviendo como familia, Dios quiere cuidarnos. En el tiempo que estamos viviendo, Dios anhela ser pastor nuestro. Y por eso hoy yo quisiera que pudiéramos repasar ese retrato que David en un momento dado dejó plasmado para todos nosotros, para que pudiéramos entender lo que era un pastor y cómo Dios anhela ser para nosotros. Está en el Salmo 23. Algunos de nosotros lo hemos leído. Algún momento dado en nuestra vida nos hemos sentado a leer el Salmo 23, porque uno de esos versículos que constantemente podemos leer desde que éramos pequeños. Y como lo hemos leído por tanto tiempo, yo quiero pedirle al Señor lo siguiente. Yo quiero pedirle al Señor que nos dé la capacidad por un instante de escuchar su voz mientras leemos el Salmo. Que todas las voces de ansiedad se apaguen, que todas las voces de miedo en su presencia le podamos dar mute o silencio, y que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en esta mañana? Y yo quiero que hagamos un ejercicio. Cierra tus ojos por un segundo. Señor, yo quiero, antes de leer el Salmo 23, pedirte que tú pongas en nuestro corazón la sensibilidad de escuchar tu voz. Señor, que se detengan todas las voces que están tratando de robar, todas las voces que vienen con violencia a tomar lo que tú estás formando en nosotros, Señor. Y yo quiero que hoy podamos ser capaces de escuchar tu voz, Señor. Vamos a leer el Salmo 23, Señor, pero queremos que fuese como si fuese la primera vez que lo estamos leyendo, Señor. Y que hoy podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos Catacumba, repito, todos los días de mi vida. Y termina: y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es uno de esos versículos que Dios en este tiempo me ha permitido poder leerlo y tener una perspectiva bien diferente de lo que el Señor es para mí. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Cuando usa la palabra el Señor, está hablando de Dios eterno. Es la palabra más sagrada que se podía usar para definir y para hablar de nuestro Dios. Y está diciendo: el Dios eterno, el santo, es mi pastor. Y David dice: de lo eterno se hace presente y llega a mi ahora, al momento que estoy viviendo. De lo distante se hace cercano. De lo impersonal, el Dios se hace un Dios íntimo. El Señor es mi pastor. Él conoce, Él sabe, Él entiende, Él ama. Y cuando hablamos de pastor, en el original habla de varias definiciones que un pastor debía tener. El pastor es uno que cuida, uno que alimenta, uno que protege, uno que vela, uno que es señor, que es dueño.
uno que dirige. El Señor es aquel que está constantemente buscando y velando por mi bienestar. No importa lo que yo esté atravesando, Dios quiere cumplir su propósito en mí. El Señor es mi pastor. De lo universal se hace personal. El Señor es mi pastor. El Señor pastorea mi vida. El Señor pastorea mi casa. El Señor pastorea mi familia. El Señor pastorea la Catacumba 5. El Señor pastorea Puerto Rico. El Señor nos pastorea. Él cuida de nosotros. Él vela por nosotros. Él alimenta de su casa. Él es el pastor. Si Él es el pastor, tengo que concluir que yo soy su oveja. Fíjate que la imagen que nos ponen no es de un ganado, no es la imagen de un burro. La imagen que ponen de nosotros no es de un perro, de un lobo, ni de un camello. La imagen que pusieron fue la imagen de una oveja. Y hay 5 cosas que yo quiero hablarte de las ovejas en esta mañana, porque hay veces que no entendemos lo que es una oveja, pero hay 5 cosas que las ovejas necesitan. Número 1, las ovejas necesitan dirección. Las ovejas no pueden estar sin dirección. Número 2, las ovejas necesitan protección. Tú nunca vas a encontrar una oveja que se para a mitad del camino a pelear con un lobo. Nunca vas a ver una oveja que está allí tratando de enfrentarse. No, porque las ovejas son presa fácil. Y fíjate que de todas las imágenes que el Señor puso para describirnos a nosotros, puso oveja. Somos presa fácil, que necesitamos un pastor que cuide de nosotros. Número 3, las ovejas no pueden estar solas. Si tú encuentras una oveja sola, la razón por la cual está sola es porque está perdida. Pero la oveja fue diseñada para andar en manada, para andar en comunidad. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados para andar en la comunidad que Dios diseñó para nosotros. Nosotros no somos una isla que podemos sostenernos nosotros solos. Dios nos diseñó para poder ser pastoreados, para poder ser cuidados por Él y para poder vivir en comunidad. Pero hay un detalle también, que las ovejas necesitan escuchar la voz del pastor. En YouTube hay un video que es fascinante porque hacen un experimento y ponen a 4 personas a hablarles a ovejas, y algún día si quiere buscarlo lo puede hacer. Y se paran 4 personas a hablarle a las ovejas y están allí todo el chorro de ovejas comiendo, y viene el primero y le hace el sonido, un sonido así que no, ahora, y le hace el sonido y las ovejas siguen como que. Después viene el segundo y hace lo mismo, el mismo sonido, y las ovejas no responden. Viene el tercero y hace el mismo sonido, y para mí era lo mismo, pero el tercero tampoco respondía. Pero llega el cuarto, y el cuarto era el pastor. Y cuando llega el pastor, se para y hace el mismo sonido que los otros 3 anteriores estaban haciendo, pero ahora llega el cuarto, y las ovejas saben, tienen una conexión íntima con su pastor. Y en el momento que escuchan la voz del pastor, tú ves cómo las ovejas levantan su voz y comienzan a correr, a correr, a correr, porque la palabra lo dice muy bien. Él es el pastor, nosotros somos pueblo de su prado, ovejas de su mano. Él nos defiende, Él cuida de nosotros, Él vela por nosotros. Pero hay un detalle también: las ovejas no fueron hechas para llevar cargas. Si tú le pones una carga a una oveja, la oveja muere, porque la oveja no fue diseñada para llevar carga. La oveja no es un burro. Y nosotros a veces pretendemos vivir una relación con Dios como si fuéramos burros, como si fuéramos, solamente sirviéramos por lo que
hacemos y servimos. Nosotros somos su oveja. Nosotros somos la oveja del buen pastor. Y el buen pastor cuida de nosotros, vela por nosotros, guía nuestras vidas, alimenta nuestras vidas. Él es el buen pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando llega nada me faltará, la palabra falta que está allí dice es ausencia, que te privaron de algo. Cuando tú tienes a Dios y entiendes que Dios es tu pastor, tú sabes bien que nada te falta, porque tú tienes todo lo que necesitas. Cuando tienes a Dios, no importa tu pasado que hayas vivido. Cuando Dios es tu pastor, no importa la necesidad económica que podamos atravesar. Cuando Dios es nuestro pastor, no importa el trasfondo que podamos tener. Cuando Dios es nuestro pastor, nada me falta, porque todo lo tengo en Él. Todo lo tengo en mi Dios. Cristo es suficiente para mí. Muchos de nosotros pensamos que el problema de nuestra vida es la ausencia de cosas. O es más, a veces decimos: si yo hubiese tenido lo que no tuve, yo hubiese tenido la vida que tiene aquel. Si yo hubiese tenido el padre que aquel tuvo, probablemente mi vida fuera diferente. Muchos siempre estamos buscando lo que no tuvimos, lo que nos faltó, sin darnos cuenta que Dios es todo en todo para nosotros. Él es nuestro pastor, Él es el que cuida, Él es el que vela, Él es el que pastorea mi vida, Él es el que dirige, Él es el que sustenta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que se declara y se dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La libertad no está en la ausencia de los problemas. La libertad no está en la ausencia de malas noticias. La libertad no está en la ausencia de dificultades. La libertad no está ahí. La libertad está cuando la presencia de Dios lo llena todo en nuestra vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios en mi casa, allí hay libertad en mi casa. Donde está el Espíritu de Dios en mi corazón, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Jehová es mi pastor, es mi pastor, y nada me falta. Nada me falta. Luego declara y dice, cuando nosotros leemos este pasaje: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Aprendí lo siguiente: Dios anhela pastorearte tanto que Él está constantemente buscando guiarte a los pastos delicados que Él tiene para ti. Los pastos delicados eran una hierba que nacía en el desierto y que los pastores podían reconocer. Y la razón por la cual esa hierba nacía es porque en medio del desierto habían corrientes de agua subterráneas que podían alimentar y poder dar que naciera pastos que traían alimento para las ovejas. En medio del desierto siempre Dios tiene provisión para nosotros. En medio del desierto su Espíritu está obrando para que nosotros podamos ser alimentados por su palabra, alimentados en nuestros tiempos de oración. Nuestra fortaleza, lo que hace que nosotros podamos tener vida en el desierto, es que hay una vida que el Espíritu Santo está provocando en nosotros en medio del desierto que podamos estar viviendo. Luego dice, junto a corrientes de agua me pastoreará. Las ovejas no pueden estar en ríos que sean caudalosos y que sean ruidosos. Por eso esas aguas tienen que ser aguas de reposo.
Cuando el pastor lleva a una oveja a beber agua y de momento el agua tiene mucho ruido, le crea ansiedad a la oveja y la oveja huye de esa agua. A veces nos preguntamos por qué nuestra familia no quiere estar en nuestra casa, porque no hay ríos de reposo en nuestra casa. A veces nos preguntamos por qué en nuestra relación la gente no quiere compartir con nosotros, porque donde no hay sanidad, constantemente hay ríos caudalosos, hay ríos que no se contienen y la gente se da cuenta. A veces nos preguntamos por qué la gente sale huyendo y no quiere estar en el trabajo, en nuestra empresa, porque nosotros somos gente llamada por Dios para poder guiar y traer aguas de reposo en este tiempo que tanto Puerto Rico lo necesita. Aprendí algo que para mí ha sido transformador. Estamos viviendo tiempos de necesidad y toda casa, de alguna manera u otra, estamos hablando ayer, toda casa se ha visto afectada por los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: cuando la gente se casa, y a mí me lo dijeron, cuando yo me casé me dijeron: Jacobo, tú eres el proveedor de tu casa. Y yo viví gran parte de mi vida creyendo que yo era el proveedor de mi casa. Pero llegó un momento que aprendí y Dios me tuvo que enseñar que no era yo el proveedor de mi casa, que el proveedor de mi casa era el pastor, y que mi responsabilidad era asegurarme que yo fuera sacerdote en mi casa para que la voz del pastor estuviera constantemente presente en todo lo que hacemos. Necesitamos regresar a una relación con Dios donde la voz de Dios esté constantemente presente en nosotros, que esté presente en nuestra relación matrimonial, que esté presente en nuestra relación como padres e hijos, que esté presente en nuestra casa, que esté presente en nuestro corazón, que la voz de Dios vuelva a despertar en nuestros corazones, que nosotros podamos entender que no es la voz de la radio la que nos dirigen, no es la voz de los políticos las que nos dirigen, no es la voz de los analistas políticos las que nos dirigen. La voz que nos dirige es la voz que dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. La voz que nos dirige es la voz que dijo: sé sano, y fue sano. La voz que nos dirige es la voz del Todopoderoso, del Eterno, del ayer, del de hoy, el de mañana, aquel que fue fiel, aquel que es fiel y seguirá siendo fiel. Cuando yo tengo la certeza que Jehová pastorea mi casa, yo llego a casa y de momento me pueden presentar todas las cosas que debemos. ¿Y yo qué hago? Señor, yo puedo confiar en ti, porque tú eres mi oveja. Tú no me creaste para ser burro y para llevar todas estas cargas. Tú me creaste para que yo pudiera correr a ti y dejarme pastorear por ti. Tú me creaste para que yo fuera tu oveja. Yo quiero escuchar tu voz. Dime qué debo hacer en este tiempo. Hay mucha gente que está corriendo de un lado para otro, mucha gente que está con mucha ansiedad tratando de huir de los problemas. Pero vengo a decirte, no se trata de dónde corremos, se trata que el lugar que tú corras sea el lugar donde la palabra de Dios te ha llevado. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios levanta, restaura y conforta mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que los pastores de esta casa lo sabemos, pero nosotros tenemos que recordar en este tiempo que estamos viviendo que nosotros no somos los pastores de esta iglesia. Él es el pastor. Nuestro Dios es el pastor. Él es el que suple. Él es el que alimenta. Él es el que guía. Él es el que conforta nuestra alma. Dios es mi pastor. Y tenemos que regresar a ese estado de confianza una vez más, donde podamos decir: Señor, no se trata de lo que mis manos puedan lograr, no se trata de lo que mis habilidades puedan lograr, se trata de que tú seas el centro de nuestra casa, que Señor tú seas el pastor de mi vida, el pastor de mi casa, el pastor de mis hijos, el pastor de mi relación. Señor, yo quiero vivir por lo que tú hablas y no por mi opinión, Señor. Dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
confortar el alma, fíjate que habla del alma, porque hay una diferencia entre la mente, el corazón y el alma. Hay mucha gente que tiene en su mente, tiene los pensamientos claros, y cada vez que tratan de actuar, tienen buenos pensamientos, pero su alma, el alma de cada ser humano, es el lugar donde está la vida, es donde está el soplo de Dios, es el lugar donde nosotros experimentamos todo lo que hemos vivido y acumulamos la experiencia que hemos tenido. Es el lugar donde filtramos todo lo que nosotros hacemos. Cada vez que algo sucede, lo filtramos por el alma. Nosotros tenemos la mente, pero cada vez que vamos a actuar, lo filtramos por el alma. En el alma están las emociones, están las experiencias, están las voces de aquellos que te dijeron, tú no eres suficiente. Están las voces de aquellos que te dijeron, tú no vales nada. Están las voces que el enemigo logró acumular en tu vida. Todas esas voces están acumuladas en el alma, porque cada vez que tú tratas de actuar, tú sabes qué debes hacer, tú entiendes los pensamientos de Dios, sabes la palabra de Dios, pero cada vez que tratas de actuar, te detienes porque tu alma no está restaurada. Y mi oración en esta hora es que cada uno de los que estamos aquí podamos volver a un punto donde podamos decir, el Señor es mi pastor, su voz me restaura, su voz restaura mi alma. Es más, su voz hace que todas las voces que yo recibí en mi vida comiencen a disiparse, y yo vivo por la voz del Espíritu Santo en mi vida. Señor, yo quiero vivir por lo que tú hablas y no por lo que yo puedo decir, y no por lo que la experiencia me ha dicho. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte era un lugar donde la gente, para ir a Israel, tenía que caminar en el desierto, y era como un tipo de serpentina donde la gente en un momento dado en el camino se escondían diferentes tipos de ladrones para atacar a los que iban a regresar a Jerusalén. Cuando en esa serpentina tú ibas caminando, había una inseguridad y una ansiedad. Cada vez que tú ibas por la curva, tú sabías que algún ladrón podía estar allí para atacarte a ti y atacar tu familia. Y paralizaba a la gente. Y por eso el salmista está diciendo, no importa si yo ando en el valle de sombra. Fíjate que no dice en el valle de muerte, está diciendo en el valle de sombra. Porque una cosa es tú tener una sombra y otra cosa es tú tener lo que es la muerte. La sombra lo que significa es que todo parecía como si estuviera allí, pero no estaba allí. Lo que pasa es que nuestra mente nos comenzaba a traicionar. El valle de sombra es el lugar, por ejemplo, si yo me paro aquí, aquí está mi sombra. Si yo me paro aquí y yo comienzo a dar golpes, yo puedo dar golpes aquí, pero mi sombra no puede darte golpes. Mi sombra pareciera que te va a dar golpes, pero no puede atacarte. La sombra no puede hacer nada, pero crea una impresión. El valle de sombra habla de la impresión que crean los problemas, de la impresión que crean las noticias, la impresión que crea la ansiedad. Porque muchos de nosotros no hemos llegado allá, pero ya estamos pensando esto y esto va a suceder. Y Dios te está diciendo, yo soy el que te estoy trayendo por aquí, y yo soy el que puedo proveer. Yo soy el que te estoy trayendo por aquí, y soy yo el que puedo hablar y dar vida donde parece que no hay vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú... Mi certeza no está en mi habilidad. La certeza de la oveja no está en su capacidad de pelear. La certeza de la oveja está en que el pastor está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor está como poderoso gigante con su pueblo. Él es mi pastor. Nada me faltará. Él es mi pastor. ¿Cuántos días pasé en las noches tratando de pedirle al Señor, Señor, provee para mi casa? Y Dios me decía, descansa. Yo tengo provisión, descansa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, descansa. ¿Cuántas veces me dieron noticias y estuve tratando de resolver la noticia? Y Dios me estaba diciendo,
yo soy tu pastor, descansa. Y tuve que regresar a este punto, que Dios anhela que nosotros como iglesia podamos tener una cultura de descanso. Y una cultura de descanso habla de una cultura de confianza en el Señor. Es de yo saber, Él cuida de mí. Es de yo entender, mi Dios cuida de mí. Es comprender, mi Dios cuida de mi familia. Andar en ese estado de confianza es muy diferente. Porque tú sabes, tú no te enajenas de la realidad. Ahora tú miras la cuenta de banco y la ves por internet y dice, no hay suficiente. Pero no es la cuenta de banco lo que sostiene mi casa, es la provisión del Señor. Miro lo que llega y digo, Señor, pareciera que no tengo lo suficiente, pero llega el punto que puedo decir, Señor, nada me quita el gozo, por lo que me mueve no es la voz de las deudas, no es la voz de lo que estamos viviendo. No me enajeno de la realidad, Señor. Yo sé lo que estoy viviendo, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, Señor. Cada vez que te veo por ahí con tu palabra, cada vez que te veo dirigiéndome, cada vez que escucho tu voz, Señor, cobro ánimo, porque sé, si Dios está conmigo, yo sé que Él cuida, yo sé que Él vela, yo sé que Él sostiene, yo sé que Él me alimenta, yo sé que Él me defiende. Pero necesitamos retomar en este tiempo, retomar esa mentalidad como iglesia. Necesitamos retomar una mentalidad, porque nosotros hemos confiado en las palas que hemos tenido. Nosotros hemos confiado en este país, en lo que el gobierno puede darnos. Hemos confiado en lo que los bienes o las ayudas federales pueden ayudarnos. Hemos confiado en tantas cosas, pero es tiempo de decir, Señor, mi confianza no puede estar en otra cosa que no sea Jehová. Tú eres mi Dios, tú eres mi pastor. Hay a veces que oramos de esta manera. Yo lo que necesito es que aparezca el dinero o que Dios haga un milagro. Yo lo que necesito es que me atienda el doctor o que Dios haga un milagro. Y a veces pareciera que todos los recursos que tenemos en esta vida están paralelos a aquel que sostiene la vida en sí, que se llama el Señor. Nosotros tenemos que decir, yo estoy esperando un milagro de Dios. Y si ese milagro llega a través de un trabajo, sigue siendo Dios. Si ese milagro llega a través de una medicina, sigue siendo Dios. Pero mi confianza está puesta en el Dios que cuida de mi alma, que cuida de mí, que habla vida a mi corazón y me despierta constantemente. Pedro en un momento dado estaba en la barca. Y cuando estaba en la barca, cuenta la historia que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Iba a hacer la demostración hoy, pero este no es el momento para hacer la demostración de caminar sobre las aguas. Dios me acaba de hablar que no es el momento. Pero Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y de momento preguntaron y dijeron, ¿será el Señor o será un fantasma? ¿Será el Señor o será un fantasma? Y fíjense en la respuesta de Pedro. Pedro está allí y dice, yo quiero saber si es un fantasma o es mi Señor. Yo quiero saber si el que está allí es mi pastor. Y él le dice lo siguiente, Señor, si eres tú, habla que yo salga y camine sobre las aguas. Yo en un momento dado leyendo eso dije, si era un fantasma, el fantasma se pudo haber dicho, Pedro, soy yo, Jesús, sal de la barca, camina conmigo. El fantasma pudo haberlo dicho. Pero es que Pedro no era solamente lo que estaba diciendo, es que Pedro sabía, yo soy su oveja y él es mi pastor. Y si él me llama, yo voy a responder.
Si Él me llama, algo se va a despertar en mí. Cada vez que la voz de Dios habla a nuestro corazón, se despierta algo. Se despierta la confianza de saber que Él es mi pastor. Él cuida de mí, Él alimenta mi alma, Él cuida de mi casa, Él cuida de este país, Él cuida de nuestra iglesia. Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Señor, yo estoy viendo la tormenta en Puerto Rico, Señor. Si eres tú, habla. Yo quiero salir y caminar sobre las aguas. Si eres tú, habla. Pero para poder hacer eso, necesitamos ser capaces de distinguir la voz de Dios. Si eres tú, Señor, habla. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿quién dirige nuestros pasos? ¿Quién está dirigiendo nuestras decisiones en este tiempo? Hay gente que está saliendo del país porque Dios le está hablando y le está diciendo, sal del país. Pero si esa no es la voz que Dios tiene para ti, no salgas. Hay gente que está comenzando y emprendiendo cosas porque Dios le está hablando. Pero hay algo poderoso cuando nosotros podemos caminar sobre las aguas, entendiendo que el que sostiene el universo me está hablando y me está diciendo, sal, camina, soy yo. El año pasado, en el 2014, Dios habló a mi esposa y a mí y nos dijo, les voy a hacer un desafío, les voy a hacer una invitación a la confianza plena en mí. Cerrando el año, llegó la oferta de poder ir a Estados Unidos a hacer el internado, pero implicaba muchas cosas y dijimos, vamos a orar. Regresamos a Puerto Rico y cuando regresamos, al segundo día, oramos Raquel y yo y comenzamos a orar y yo escuché que Dios nos habló claramente, sal y camina. Le dije a Raquel, Raquel, Dios me habló. Y hay algo, hay una certeza inconmovible en el corazón cuando es Dios que te habla. Y yo dije, Dios me habló. Y Raquel me dice, yo creo que es cierto y quiero caminar. Hablamos con las nenas también. Dios nos está hablando que hagamos esto. Y decidimos salir. Hablamos con Rey. Rey, Dios está poniendo esto en nuestro corazón. Y Rey dijo, entiendo que es de Dios. Hablamos con los pastores y preparamos todo y comenzamos a caminar. Y en cada paso era una incertidumbre. En cada paso sentíamos que no teníamos nada. Nada estaba seguro. Estábamos dejando lo seguro para caminar en lo incierto. Pero estábamos aprendiendo que Él es mi pastor y nada me faltará. En ese proceso aprendí lo siguiente. Hay una diferencia entre la obediencia basada en fe y la obediencia basada en sabiduría. Cuando nosotros conocemos al Señor, comenzamos con una obediencia basada en fe, porque no tenemos mucha sabiduría y todo lo que tenemos es fe. Y comenzamos a creer. Pero llega el punto que comenzamos a adquirir conocimiento y sabiduría y comenzamos a pasar de la obediencia en fe, que es el tipo de obediencia de Abraham, sal, yo te llamé, sal. Y comenzamos a pasar a la obediencia en sabiduría. Y la obediencia en sabiduría es buena también. La obediencia en sabiduría es la que Jesús dijo, cuando hay que construir una torre, calcula todas las cosas antes de construir, no sea que después de construir te quedes en vergüenza. El detalle no es que nosotros adquiramos obediencia basada en sabiduría. El detalle es que ya nos regresamos a la otra
obediencia basada en fe. Y necesitamos tener una vida donde estén las dos. Donde cuando Dios me hable, Señor, no lo entiendo todo, soy yo, Jacobo. Señor, pero soy yo, Jacobo. Señor, pero ¿cómo va a aparecer el dinero? Soy yo, Jacobo. Señor, si eres tú, habla. Y yo quiero caminar por las aguas. Yo quiero caminar por las aguas. El adquirir y regresar. Si hay algo que he podido retomar nuevamente en esta etapa de mi vida, es retomar esa obediencia basada en fe. Quiero la sabiduría de Dios, pero no quiero perder la fe de que cuando Dios habla, Él espera que yo salga de la barca y yo camine. Esa fe de poder decir en medio de la tempestad: Señor, si eres tú, habla. Yo quiero obedecerte. Si eres tú, Señor, habla. Yo quiero ser guiado por ti. Si eres tú, Señor, habla. Esta iglesia quiere ser pastoreada por ti. Tú eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Tú eres mi pastor, Señor, y nada nos falta. Señor, tú eres el pastor de la Catacumba 5 y nada nos falta, porque tú eres nuestro pastor. Señor, no se trata de nuestras habilidades como pastores. Nosotros no somos los pastores, Señor. Nosotros te respondemos a ti. Tú eres el pastor de esta iglesia, Señor. Tú eres el pastor de la Catacumba 5 y nosotros queremos escuchar tu voz. ¿Sabes qué necesitamos en Puerto Rico? Más de la voz de Dios. Más de la voz de Dios. Más de la voz de Dios en nuestra casa. Más de la voz de Dios en nuestros matrimonios. Más de la voz de Dios en las iglesias. A veces somos muy buenos dando nuestra opinión, pero necesitamos más de la voz de Dios. Más de la voz de Dios como padres. Cuando me siento con mis hijas, me pregunto: Señor, ¿y cuál es la voz que tú quieres que yo le dé a mis hijas? Porque yo estoy aquí para ser sacerdote y hablar lo que es tu voz. Yo quiero hablar tu voz, Señor. Yo quiero hablar tu voz. Yo quiero hablar tu voz. Pero para eso necesito escuchar tu voz. Termina Salmo 23 diciendo: cuando yo he podido entender todo esto, puedo concluir con lo siguiente: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa lo que esté viviendo, Dios pone mesa para mi vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Como yo estoy siguiendo la voz de Dios, el bien y la misericordia de Dios me sigue. Y por eso concluyo: y en la casa del Señor yo quiero habitar todos los días de mi vida. Porque cuando yo sé que el pastor va a estar aquí en una reunión, yo quiero estar aquí. Cuando yo sé que Dios me va a hablar, yo quiero escuchar su voz. Cuando yo sé que la voz de Dios cambia todo en mi vida, yo quiero escucharla. Cuando yo sé que la voz de Dios es suficiente, yo quiero escucharla. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Estás pasando por momentos que tus adversarios se han levantado contra ti. Cuando Él es nuestro pastor, Él prepara una mesa en medio del desierto. Él te alimenta y te da nuevas fuerzas. Él te hace sentar y tener comunión contigo, y te bendice con aceite que te capacita para hacer lo que Él te ha llamado. Iglesia, el Señor es mi pastor, y cuando Él es mi pastor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasa. Permanece fiel. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra, por tu voz. Quiero darte gracias porque tú estás aquí. Y son muchas las cosas las que nos han guiado en este tiempo, pero nosotros queremos que
solamente tu voz sea la que nos guíe en este tiempo. Y por eso hoy queremos responder a tu palabra. Si en medio de lo que estamos viviendo, en medio de esta palabra que se ha compartido hoy, al escuchar la voz de Dios, hoy tú eres uno de esos que sabes y dices: Señor, yo quiero regresar a ser oveja. Yo quiero regresar a ser oveja. Yo quiero pedirte que tú me regreses un corazón de oveja. Y si tú eres uno de esos, yo quiero pedirte que pases aquí al frente y queremos orar. Yo quiero orar por aquellos que hoy necesitan tomar una decisión de decirle al Señor: Señor, yo anhelo tu palabra en mi vida. Todos aquellos que están en su asiento y hoy anhelan poder responder a la voz de Dios, donde quiera que estén, pasen aquí al frente, y le pido a la iglesia que nos pongamos de pie. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.